Y ya estamos en contacto con el doctor Alejandro Gabriel Cantón. Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Bien, bien. Un saludo enorme, felices Pascuas y bueno, para toda la audiencia también, por supuesto. Muchas gracias, igualmente para vos, tu familia y tus conocidos, felices Pascuas. Y hoy te hemos convocado y te agradecemos además que hayas tenido la amabilidad de participar en este intenso programa que tenemos en el día de hoy, porque nos dejó bastante preocupados un debate intenso que se dio en el Senado en torno a algunas exigencias que esperaría que vos pudieras explicarlas mucho mejor de lo que podría hacerla yo, en torno a la conformación del Consejo de la Magistratura. En ese debate se dijeron un montón de cosas, pero antes de empezar a hablar de lo que se dijo, me encantaría que vos nos pusieras en situación, sobre todo a los oyentes, que efectivamente la ciudadanía no está tan, digamos, familiarizada con el concepto de qué es el Consejo de la Magistratura, qué tipo de institución es, cuándo surgió, qué relación tiene con la Constitución de 1994, que hagas un pequeño preámbulo y después yo te querría hacer un conjunto de preguntas sobre la actualidad del debate que se está dando en la política argentina. Para ser total y absolutamente concreto, sin unas con las ramas, sin un lenguaje de fácil comprensión para el público, diremos que el Consejo de la Magistratura es un órgano concebido en la reforma de la Constitución en 1994 como un órgano de control de constitucionalidad, ¿no? Este es un órgano que se incorpora a la Constitución junto con el Ministerio Público Fiscal para lograr, obtener el equilibrio institucional y la independencia del Poder Judicial. ¿Correcto? Esto implica que estuvo creado para modificar el sistema de elección de los magistrados. ¿Sí? Era enteramente político antes de la reforma del 94, es decir, a propuesta del presidente con acuerdo del Senado por los 2/3, una mayoría especial, pero ahora el presidente en este contexto recibe la terna definida por el Consejo de la Magistratura, ¿no? El Consejo de la Magistratura elige los candidatos de acuerdo a su conformación que está prevista por ley, ¿no es cierto? Esa conformación, tiene distintos componentes que encuentran su representación en ese consejo, ¿no? Sí. Estamos hablando de la política, la justicia y nosotros los profesionales del derecho también tenemos nuestra representación en ese órgano para designar quiénes son los magistrados que, tomarán las decisiones de condena. ¿Qué es lo que sucede? El Consejo de la Magistratura está para designar fiscales y jueces de órganos judiciales de grado, es decir, no los de la Corte. Los de la Corte siguen siendo elegidos por el proceso político que explicábamos recién. Claro. El resto de los jueces de grado, los inferiores y los fiscales, son elegidos por el Consejo de la Magistratura en terna, que es vinculante para el presidente. ¿Qué quiere decir? Que el presidente, el Consejo de la Magistratura le acerca a 3 candidatos, ¿no? Y él debe elegir sobre esos 3 candidatos para pedir su aprobación al Senado. Este, en grandes rasgos, es el procedimiento que utiliza el Consejo de la Magistratura para designar a las propuestas que el Ejecutivo acercará al Legislativo que debe tomar la decisión final de aprobación, ¿no? Claro. Bueno, este es la principal función que tiene, entre otras, el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo juzgar a los jueces cuando su función no la desarrollan correctamente? Por supuesto, el Consejo de la Magistratura tiene un órgano que es el jurado de enjuiciamiento, que analiza también el comportamiento de los magistrados cuando estos han manifiestamente infringido sus funciones, ¿no? Bien. Yo te quiero preguntar lo siguiente, casi una pregunta de principios. Si nosotros
como argentinos queremos una justicia independiente. ¿El Consejo de la Magistratura no debería estar constituido por personas independientes, tanto sea del poder político como del poder judicial, como de la propia gente que constituye, digamos, los cuerpos de los colegios profesionales? Mario, vos sabés muy bien cómo yo pienso, qué lectura hago de la Constitución, y no me olvido que esto está directamente relacionado con el juicio oral por jurados que contigo he venido tratando en varias emisiones. Así ¿no es es. cierto? Entonces, lo que digo para contestar tu pregunta y ser todavía aún más concreto, el Consejo de la Magistratura no viene a resolver el problema que se propuso los constituyentes del 94. El problema de la independencia del Poder Judicial es la concentración de las funciones judiciales en los jueces. ¿Qué ha venido a hacer este proyecto que surge a partir de la reforma del 94? Y bueno, ha venido a cambiar el sistema de elección de los jueces, pero sigue conservando el magistrado las funciones de condena. Mientras esto ocurra en el sistema de justicia, no vamos a alcanzar la independencia del Poder Judicial que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque no se cumple el artículo 22, no se cumple el artículo 24, el 75, inciso 12, ¿sí? Claro. Donde está compelido el Congreso a darnos a los argentinos la administración de justicia como está previsto, que así debiera haber sido desde el inicio. Pero claro, vos sabés muy bien que este 1 de mayo la Constitución cumple 169 años, sí, y 169 años de violaciones constitucionales en este sentido. Han querido con este proyecto de reforma, desviar la atención de lo que es correcto, ¿no? Pero el Consejo de la Magistratura lo que hace es querer garantizarle a la ciudadanía un juez probo, es decir, que tenga todas las condiciones de honestidad y de conocimientos profesionales para asumir un cargo de esa naturaleza. Pero el problema es que ese cargo ostenta funciones que no le son propias, como son la de dictar una sentencia. La sentencia en el sistema de justicia constitucional nuestro no debiera existir. Lo que debiera existir es un veredicto otorgado por el ciudadano. ¿Y el ciudadano qué juzga? Juzga a sus pares a través del jurado, ¿no? Entonces determina la responsabilidad. El juez no debe hacer eso. El motivo por el que estas reformas que se han venido dando, la actualidad que tiene el tema hoy en la política, es porque se están jugando aspectos de poder. ¿Qué aspectos de poder? Bueno, lo que esta función impropia desempeña un magistrado. Es decir, si yo tomo decisiones de condena, quien las tome va a ser importante para los funcionarios del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo en cuenta que el Consejo de la Magistratura es el que determina las ternas de los jueces federales de Comodoro Pi, que son aquellos que deben juzgar a los funcionarios del Poder Ejecutivo, por supuesto que va a haber una trifulca política por encontrar dominio sobre este órgano que es tan decisivo para determinar quién dice y quién no dice sobre la culpabilidad o inocencia de actos de corrupción. Sí, ¿correcto? Casi con lo que decís, que esclareces todo el problema. Ahora, lo que se estaba discutiendo es si no se armaba, si el Congreso no podía resolver la conformación de una nueva constitución del Consejo de la Magistratura, se iba a volver a una etapa anterior y el presidente de la Corte, que no me acuerdo si es Horacio Rosati o Carlos Rosenkrantz, iba a presidir el Consejo de la Magistratura. Estos dos magistrados, miembros de la Corte Suprema de Justicia, junto a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, que vienen de una etapa anterior, fueron inicialmente sugeridos por el presidente Mauricio Macri a través de un decreto o algo por el estilo, que fue rechazado en su momento, y luego siguió el procedimiento correspondiente y fueron a miembros actualmente de la Corte. Son los 4 miembros de la Corte. Ahora, si el presidente de la Corte al mismo tiempo es presidente del Consejo de la Magistratura, ¿esto no implica una excesiva concentración de poder?
Sí, por supuesto que lo implica, pero yo te digo, a la luz de lo que venimos razonando, que es a todas luces evidente para la ciudadanía que lo observa la evolución de este problema, a lo que vos te estás refiriendo es al fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional la ley del 2006, en la cual, se estableció cómo debía ser la conformación del Consejo de la Magistratura. ¿Ven? Correcto. Esa disposición del 2006 es la ley 26.080 que se dictó en el año 2006, que dispuso una reforma respecto de las leyes iniciales 24.937 y 24.939 de 1998, en el cual se configuró cómo debían elegirse los miembros y cuáles eran quienes tenían cargos vitalicios y quienes tenían que ser cargos por tiempo determinado. ¿Bien? Sí. Bueno, esta cuestión, estas leyes, que es una ensalada para la gente, no es lo importante. Lo importante significa que esa ley se declaró inconstitucional. ¿Por qué? Porque dicen los jueces de la Corte que reducen los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13, ¿no es cierto? En el 2006 Cristina lo redujo a 13 para tener, no Cristina, sino el gobierno de turno de esos años redujo a 13 para tener el Ejecutivo mayor control en la designación de los jueces. ¿Bien? Sí. Entonces, en 2013 se sancionó la 26.855, en donde esos 13 miembros fueron utilizados por el Ejecutivo para poder llenar con sus preferencias los cargos más álgidos que estaban vacantes. Como encontraron que no tenían el acuerdo de 2/3 para conseguir designar legalmente los magistrados, entonces se generó una suerte de espacio vacío y se generaron una importante cantidad de vacancias que fueron cubiertas por jueces provisorios, ¿no? Estos jueces tomaron el lugar de otros con carácter subrogante, ¿no? Y tomaron las decisiones por juzgados que se encontraban acéfalos, porque como no se encontraba el acuerdo político necesario para la designación de los magistrados, empezaron a haber muchos jueces sin designar. Esta es la cuestión que marca la Corte. Entonces, dice la Corte en su fallo, conmina al Congreso y le da 120 días para alcanzar ese consenso que se requiere para dictar la ley del Consejo de la Magistratura constitucional en los términos que la sentencia le marca. Si estos 120 días el Congreso no se expide, entonces se hará efectivo lo que el fallo de la Corte dispone, que es el regreso a lo que disponían las leyes 24.937 y 24.939, ¿no? En donde están donde están los 20 miembros y el procedimiento de selección de los mismos, tal como esas disposiciones legales lo estipulaban en el pasado, con el aditamento de que el presidente del Consejo de la Magistratura será el presidente de la Corte Suprema, es decir, Carlos Rosenblatt. ¿Sí? Esto es lo que dispone la Corte. Ahora, obviamente que esto es, en respuesta al interrogante tuyo, un fallo un poco aventurado, ¿no? Porque es a todas luces improcedente. La Corte no puede estar a cargo del órgano que designan sus magistrados. Claro. Porque ¿qué independencia de criterio hay ahí? Claro, ahí aparece como juez y parte. Exactamente. Pero el problema se genera. O sea que te lo pregunto más que nada para el oyente, que por ahí esto significa una carga muy grande. Pero digamos que si el presidente, si el juez de la Corte está en el Consejo de la Magistratura y el juez de la Corte fuera denunciado por algo y tuviera que ser juzgado, el órgano de juzgamiento estaría integrado por él mismo, lo cual es un absurdo en sí mismo, ¿no? Claro, exactamente.
con un poquito de sentido común, Mario, vos estás llegando a la conclusión que seguramente la mayoría de la audiencia está en este momento concluyendo, ¿no? Como que resulta inadmisible desde todo punto de vista, no resiste el más mínimo análisis jurídico esa cuestión. Pero, como te decía hace un rato para terminar, volviendo al inicio de la entrevista, que yo les explicaba cuál era la función del Consejo de la Magistratura y por qué la reforma de la 24 lo incorporó, el problema de la independencia del Poder Judicial que el Consejo de la Magistratura viene a resolver, entre comillas, ¿no? Porque ese era el espíritu del constituyente de la época, ¿no? Pero en realidad el problema de la independencia del Poder Judicial no está dado en eso, está dado en la concentración de las funciones judiciales, que hasta el 94 tenía las tres el juez: investigación, procedimiento, proceso y de condena. Le sacaron la condena en esa negociación que hicieron en el 94, ¿no? Los partidos políticos, y se incorporó el artículo 120 y se puso a cargo al Ministerio Público de las investigaciones judiciales. ¿Correcto? Entonces le quedó al juez la función de condena y la función de proceso. Sigue siendo inconmensurable el poder que tiene un magistrado, para luego, como es designado con participación política y más aún con el Consejo de la Magistratura, le debe la pleitesía a este magistrado al poder político que lo designó, por lo cual, cuando le llega la hora de juzgarlo, obviamente que le va a sacar la sentencia que el poder político que lo designó le pide. Claro. Que es lo que estamos viendo los argentinos que ocurre. Entonces, ¿cuál es la solución que ofrece el Consejo de la Magistratura? Yo me pregunto, si ese fue el objetivo, perdónenme, pero están evitando hace siglo y medio y más evitar hablar del juicio oral por jurados. Señores y damas presentes, la audiencia, a todos ellos me estoy refiriendo. El gran protagonista del texto de la Constitución de Alberdi, de 1853 hasta la fecha, sigue siendo el pueblo argentino. Y eso está en las dos expresiones de soberanía que nosotros tenemos derecho. El voto directo, que no podemos ejercitar, porque no podemos elegir a los miembros del Poder Legislativo por nombre y apellido, sino que elegimos una lista, sábana, ¿no? Y la Administración de Justicia, que en el artículo 22 y 24, 75, inciso 12, 116 y 118 nos hemos reservado con exclusividad. Con lo cual, si yo le quito la decisión de condena a los jueces, no van a tener estos con qué negociar con el poder político las sentencias a medida. ¿Correcto? Entonces, esta es la discusión que nosotros los argentinos nos merecemos. ¿Por qué los políticos no lo mencionan en ninguna de sus campañas? ¿Me querés contestar eso, Mario? Bueno, yo creo que por ignorancia en alguna medida o por interés en otros casos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que llevo muchos años en política, pero tomé debida nota de este asunto después que charlé con vos. Antes no tenía muy claro, aunque estaba el tema ahí, pero no lo tenía muy claro, e incluso en este programa me tomé el trabajo de hablar con otros juristas de renombre, que no voy a mencionar ahora, pero que son personas muy respetadas, que son contrarios al juicio oral por jurado, pero se da la sorpresa que no dicen que hay que reformar la Constitución, sino que también es como que no respetemos la Constitución en ese caso, porque no sería conveniente, con lo cual también entran en una flagrante contradicción, porque si el texto de la Constitución ordena algo, hay que cumplirlo, y si por alguna razón no es conveniente, lo que hay que hacer es reformar el texto de la Constitución, pero mientras el semáforo está en rojo, el coche debe estar detenido. Y sin embargo me he encontrado con juristas que plantean algo distinto a lo que vos planteás, y yo realmente adhiero a lo que vos decís. Hay que respetar la Constitución y hay que ir al juicio oral por jurados, que me parece. Ahora yo te quiero, quizás corriéndote un poco del centro de la materia, y por un caso casi te diría muy vulgar, porque ni siquiera yo lo conozco a fondo, pero te lo quiero plantear en torno al prestigio de la justicia.
De pronto, yo soy hincha Independiente, pero el caso al que voy a referir, yo no lo conozco jurídicamente, sino más por alguna referencia periodística. Entonces, hubo un jugador de fútbol que pasó por Independiente hace no mucho tiempo atrás, Gonzalo Verón. Jugó pocos partidos en Independiente, no se trataba de un gran jugador, lógicamente no era Messi, ni Neymar, ni Mbappé, ni ninguno de los astros del fútbol mundial, un jugador vulgar, que se ve que jugó poco, y vaya a saber, yo no desconozco por qué se desvinculó de Independiente. El asunto es que le inició un juicio, el juicio lo gana el jugador, y el juez le ordena a Independiente pagar algo así como $5 millones. Y lógicamente que cualquier observador que ignora la situación en concreto dice, pero ¿no es un despropósito? La justicia no se define por una balanza en la cual hay un equilibrio o un cierto equilibrio entre los dos platillos, entre el que da y entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que se aporta y lo que se saca. Estas cuestiones no generan un enorme desprestigio de la justicia cuando no se puede explicar por qué un jugador que jugó en definitiva al fútbol, que es un gusto, pero muy poquitos partidos, se va a llevar $5 millones en un contexto económico de la Argentina de misiadura gravísima para, diría, el 80% de los argentinos? Correcto. A mí, en principio, respecto de lo anterior, lo único que me manifiesto preocupación por la palabra conveniencia. La Constitución hay que cumplirla con independencia de si te conviene o no te conviene. Punto aparte, ¿no es cierto? Es muy peligroso hablar de conveniencia, porque estoy más que cansado de escuchar que los políticos, no vamos a cumplir con el juicio oral por jurado porque no me conviene. Claro, pero ¿por qué? ¿A quién no le conviene? Está bien, no importa, punto aparte. Para contestar la descripción que haces de la justicia, que está representada por una balanza, vamos a hablar de la sentencia del juez, cuando esta, que es inconstitucional, como veíamos recién, porque no puede decidir un juez por nosotros, que debiéramos ser los que integráramos un jurado para decir sobre la responsabilidad de una persona por un hecho ilícito. No hablo de la materia penal solamente, ¿no? En derecho constitucional es genérico, porque este es el marco del cual se desprenden todas las leyes que componen el ordenamiento jurídico, ¿bien? Pero bueno, el juez, cuando dicta sentencia, hace una merituación de la prueba que las partes presentaron en el proceso, y según esa merituación, que es a criterio puro y exclusivo de él, ¿no? No tiene más que el único límite que tiene el juez en ese sentido es que debe justificar en derecho y en los hechos que tiene bajo su órbita de decisión para dictar el fallo. Pero cuando mensura la prueba y evalúa las circunstancias de hecho, dicta una sentencia razonada, fundada, todo bien, pero muchas veces estos aspectos no son respetados y tenemos sentencias para todos los gustos. Entonces, lo que implica es, primero, que el juez toma una decisión que no es constitucional, ya nomás está excediendo las funciones de su cargo previstas en la Constitución. ¿Cuál es? Él debiera ser el custodio del procedimiento, el garante de que tengamos los argentinos un juicio justo, pero nada más, no tomar decisiones de condena. Pero si las toma, como ha venido siendo por más de un siglo y medio, bueno, déjame decirte que esa valoración que hace muchas veces nada tiene que ver con la balanza, porque esas son cuestiones que representan, digamos, un criterio que tiene el magistrado, muchas veces hasta personal, en las situaciones que resuelve. Entonces no tenemos garantizada objetividad, imparcialidad, mediatez. Estoy hablando de todos los principios del debido proceso, ¿eh? Claro. Estamos hablando del artículo 16, 18, ¿sí? Estamos hablando de que los argentinos peticionamos por justicia a magistrados que toman decisiones por nosotros. Fíjate la paradoja que estoy diciendo, ¿no? Entonces, mientras los argentinos
continuemos en la ignorancia de estos derechos constitucionales de primera generación que tenemos y no nos decidamos a exigir ejercitar esos derechos, nosotros no vamos a poder encontrar nunca el equilibrio institucional que necesitamos y ser la nación para lo que nuestros fundadores nos crearon. Bueno, casi con esto cerrás, pero yo te quiero hacer te querría hacer varias preguntas más, pero el tiempo se me fue. Pero te voy a hacer una última para que vos, no digo que no vamos a dar ni nombres propios, ni vamos a explicitar nada, pero vos podrías decir que todos los jueces en la Argentina pueden explicar con claridad el patrimonio del que gozan. No puede ninguno explicarlo. Ninguno. Me atrevo a decir, sin decir ni nombre ni apellido, que ninguno puede explicar por qué está tomando las decisiones que toma. Si sabe perfectamente, mejor que cualquier ciudadano común, que no las puede tomar. Pero para eso cuenta con la anuencia de la Corte, que debiera ser el garante del cumplimiento de la Constitución Nacional, y es la primera que lo viola. Claro. Entonces, ¿qué podemos pretender de un juez de grado? Que es designado por un Consejo de la Magistratura totalmente politizado, más aún que antes de la reforma del 94, y que no nos garantiza a los argentinos ecuanimidad, objetividad, imparcialidad. Por supuesto que todos esos ingredientes fundamentales del proceso no lo tenemos ni lo hemos tenido nunca. Los argentinos no sabemos lo que es eso. Claro. El día que lo podamos experimentar, que nosotros tengamos nuestras vidas en nuestras manos y nosotros tomemos las decisiones judiciales que nos corresponden por derecho, entonces no tendremos más corrupción. ¿Por qué? Porque un juicio debido se va a sentar frente a un jurado y va a encontrar la situación de inocencia que quieren darle ahora. Eso es imposible que ocurra, que un jurado le conceda a alguien que tiene, que lo condena, tanta evidencia en su contra. Lo mismo ocurre con nuestra señora vicepresidente, ¿no? Que no sabe cómo hacer para quitarse las causas que tiene encima. Entonces, bueno, no sé, uno no quiere seguir con estas cuestiones porque ya son harto conocidas por todo el mundo y no se pueden negar. Pero bueno, lo importante es que hemos ayudado a que la gente pudiera tener un acercamiento más con la justicia y, a modo de conclusión, sepan todos los argentinos que la justicia es nuestra. Y está previsto que un jurado lego, sin conocimiento de leyes, pueda dictar sentencia. ¿Por qué? Un veredicto, ¿no? Sobre la culpabilidad o inocencia de un ciudadano común, par de nosotros mismos. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque lo que se requiere de un jurado es sentido común. Claro. Y nada más. Y una, por supuesto, capacitación mínima que se pide en la mayoría de los países con los que trabajan con esto hace siglos, trabajan con esto hace mucho, bueno, a aquellos colegas que se resisten en aceptar que este es el camino, queda evidenciado el por qué, porque hablan de la palabrita conveniencia. Conveniencia, yo me preguntaría si esta gente que ha tenido esa conclusión no tiene alguna vinculación en este sistema y le favorece que este circo inconstitucional continúe vigente, ¿no? Pero bueno, esto será motivo para que los argentinos en general pudiéramos reflexionar y estemos atentos a la aparición de una propuesta de campaña que hable sobre estos derechos que harían que el país se estabilizara y tuviera una base institucional sólida con la independencia de los poderes que desde 1853 a la fecha no hemos podido conseguir. Muy bien. Alejandro Gabriel Cantón, muchísimas gracias. Te deseamos felices Pascuas y hasta la próxima. Gracias, igualmente Mario, para vos y la audiencia. Saludos. Muchas gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado.